El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que la participación de la gente, de los ciudadanos, de los jóvenes, de todos los sectores, puede mover montañas? Javier Sicilia, recuerden ese nombre. Javier Sicilia es un poeta mexicano, uno de los mayores poetas actuales de México. Su hijo fue asesinado por el narcotráfico. Fue asesinado de casualidad, simplemente estaba cerca de un lugar donde el narcotráfico estaba asesinando gente. Y lo mataron como mata el narcotráfico en México actualmente. Javier Sicilia no se recluyó en su casa. Javier Sicilia salió a la calle y llamó a la población de México a una gran marcha gandiana, pacifista, para protestar contra el narcotráfico y para pedir que se dieran soluciones de fondo, que además de las respuestas policiales y militares frente a uno de los poderes más crueles de la historia de este siglo, se respondiera dando posibilidad de inclusión social y de trabajo a millones de jóvenes mexicanos que, desesperados y acorralados por no tener ninguna inserción en la realidad económico-social de México, pueden ser reclutados por las bandas criminales. Y que una vez adentro no hay manera de salirse, porque salirse significa ser asesinado. Javier Sicilia pidió, en una palabra, soluciones estructurales. Fue acompañado en las calles de México, comenzó una larga caminata de un extremo a otro de ese vasto y tan querido país. Y fue acompañado por millones de personas que salían a su paso en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades y querían participar. Esa participación hoy está moviendo montañas en México. No callamos y no callaremos, fusilados, cercenados, decapitados, golpeados. No callamos, no callaremos. ¿Y sabían ustedes cómo cayó Berlusconi? Berlusconi es el hombre más rico de Italia. Era el dueño de los medios de comunicación, de casi todos los medios de comunicación masivos de Italia. Pudo gobernar durante varios años y mostró ser un pésimo gobernante. Todo lo hizo en contra del pueblo italiano. Está denunciado por corrupción hasta el cansancio en los tribunales de Italia, pero hizo dictar leyes para que no le pudieran hacer juicio por esos delitos. Como todos conocen, Berlusconi se entregaba a orgías desenfrenadas, estaba rodeado por un harén de pobres chicas jóvenes a las que pagaba. Era patológico en su comportamiento. ¿Y cómo cayó Berlusconi? La caída del hombre más rico y poderoso de Italia fue por la participación. En Roma, como en Milán, se escenifican las más multitudinarias manifestaciones de mujeres. Berlusconi, a nosotros no nos podés pagar. Ese fue el lema con el que salieron a las calles. Tembló Berlusconi cuando las mujeres italianas lo enfrentaron de esa manera. Y poco después, Italia lanzó un referéndum hace pocos meses atrás. Y Berlusconi quería que la gente no fuera a votar a ese referéndum porque no le convenía. Puso todos los medios masivos a trabajar para lograr ese resultado. Los jóvenes italianos se posicionaron en Internet
y crearon una contracultura a los medios masivos de Berlusconi, en donde había espacios humorísticos, espacios de noticias, toda una cadena de medios masivos alternativos a los medios masivos poderosos que Berlusconi manejaba a su capricho. Y los jóvenes ganaron el referéndum. Consiguieron que la gente fuera a votar. Y fue el principio del fin del imperio de Berlusconi, que para bien del pueblo italiano ya no tiene más poder en Italia respecto al que tenía. La participación puede mover montañas. Reflexionemos por un momento sobre la participación. ¿Por qué es importante la participación? ¿Qué rol juega la participación en sociedades que están luchando por mejorar la igualdad, en sociedades muy desiguales? ¿Qué papel fundamental puede jugar la participación en la consolidación y profundización de la democracia? Esos tres niveles queremos analizar. Primero, lo que significa la participación para cada persona. Segundo, lo que significa para la lucha contra las desigualdades en el mundo y en América Latina. Y tercero, lo que significa para la creación de sociedades democráticas cada vez más activas. Vamos a analizar eso y vamos a sacar algunas conclusiones finales. En primer lugar, la participación es simplemente la manera de vivir del ser humano. El ser humano nació para participar. La gente, cuando participa en una clase, en una relación educativa, si hay oportunidad de que realmente pueda discutir de igual a igual, reflexionar, va a aumentar totalmente su nivel de aprendizaje. La gente necesita participar para vibrar, para comprometerse. En segundo lugar, la participación es fundamental para la gran lucha que le espera al género humano en el siglo XXI. En el siglo XIX, el género humano luchó contra la esclavitud. En el siglo XX, el género humano luchó por los derechos humanos más básicos que estuvieran reconocidos para todos. Ahora le espera por delante la lucha contra las desigualdades, las más groseras de la historia del género humano. Este 1% que se ha apoderado de la mitad de la riqueza del planeta. Y saben ustedes, la desigualdad se combate ante todo con participación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en América Latina, ¿cómo es que en América Latina han avanzado tanto los programas sociales en los últimos años? En la década de los 90, los programas sociales estaban reducidos a su mínima expresión. América Latina gastaba en programas sociales menos del 10% del Producto Bruto. Ahora gasta países como la Argentina, como el Brasil, como el Uruguay, como Ecuador, gastan en programas sociales más del 20% del Producto Bruto. ¿Y quién hizo la diferencia? La participación. La gente manifestando en las calles por sus derechos sociales. La gente exigiendo a los gobiernos que profundicen las políticas sociales. La gente respaldando programas como Asignación Universal por Hijo de la presidenta Cristina Fernández, como Bolsa Familia del presidente Lula, como Brasil sin miseria de Dilma Rousseff, como el gran programa de creación de hogares de cuidado diario en Chile de Michelle Bachelet, que permitió que todas las mujeres trabajadoras de Chile tuvieran dónde dejar a sus hijos cuando van a trabajar en hogares con
excelente atención. Todo esto requiere dinero. La gente participó, salió a las calles para exigir que haya dinero para las políticas sociales. Si no hay participación, no hay políticas sociales. Las dictaduras no había posibilidad de salir a las calles para pedir por las políticas sociales. Y en capitalismos salvajes, como el de Menem en los años 90 en la Argentina, como estos modelos neoliberales ortodoxos en México, en Salinas de Gortari, que cultivaban que las clases medias y las clases altas se disociaran del destino de las clases populares, no les importara y no pidieran más que por conquistas para las clases medias y para las clases altas. Allí no había participación organizada. Cuando la población se organizó, tiene que haber una confluencia de democratización, participación política, educación para todos, exigió que las políticas sociales se fueran profundizando y se están profundizando. Los gobernantes que mencioné tienen ahora una participación que moviliza permanentemente a la población para exigir más derechos sociales, que es la base con la que están montando estos programas sin precedentes de reconocimiento de los derechos sociales de la población. El mejor arma para combatir las desigualdades, la participación. Cuanto más desequilibradas son las sociedades, más participación se necesita para que se reorienten los recursos públicos hacia educación, hacia salud. Cuando presidentes como Cristina, como Dilma, como Lula, como Tabaré Vázquez, como Pepe Mujica, como Correa y otros tratan de subir los impuestos para que haya más dinero para financiar de mejor manera la educación y construir más aulas, normalmente las resistencias del 1% más rico son fenomenales. Y como tienen mucho peso en los medios masivos de comunicación, las expresan de muchas maneras. Lo que decide es la participación. La gente reclamando por escuelas mejores, por escuelas para todos, logra que cambien las cifras de recursos. Chile tiene actualmente un gobierno conservador. El gasto en educación de Chile es significativo, pero Pinochet dejó organizado de tal modo la sociedad que solo hay educación de buena calidad para unos pocos. Tuvo que aumentar el gobierno conservador el presupuesto en educación. ¿Por qué? Porque Camila Vallejos, 23 años de edad, y los líderes del movimiento estudiantil, secundario y universitario chileno movilizaron a toda la sociedad chilena para pedir que se aumentara drásticamente el presupuesto en educación para posibilitar que hubiera educación de buena calidad para todos. Camila Vallejos, que es muy buena moza, le preguntan con frecuencia si es su cara linda la que atrae a las multitudes. Y ella contesta, ustedes están locos, creen que una cara linda puede movilizar, como hemos movilizado a 1 millón de personas en las calles de Santiago. Es la causa de la educación y la causa de la igualdad. En tercer término, la participación es la única manera de profundizar la democracia. Hay 3 tipos de democracia actualmente en el planeta: de baja intensidad, de mediana intensidad y de alta intensidad. Alta intensidad quiere decir una democracia donde todos participan, hablan, son escuchados, como la Noruega, por ejemplo, la sueca. Mediana intensidad, donde hay participación importante, pero podría haber mucho más. Y baja intensidad es una democracia donde se vota cada 4 o 5 años para elegir un presidente y ahí se terminó. El presidente hace lo que le parece después de haber prometido el oro y el moro para ganar las elecciones.
Hay democracia, pero es de muy baja intensidad. La participación es la única que puede hacer que un país pase de una democracia de baja intensidad a una de mediana y finalmente a una de alta. La gente movilizada en las calles y de todas las formas posibles. Yo llamo a la democracia de baja intensidad como la que tuvo la Argentina, el Brasil, gran parte de los países latinoamericanos en distintos momentos de su historia, una democracia boba. Porque simplemente la gente vota y después hacen lo que quieren con las promesas que se le hicieron a la gente. Una democracia activa, donde hay participación, es una democracia que se va a hacer cada vez más una democracia que responda, que dé cuenta, que rinda por sus actos ante la población. La participación es la manera de conseguirlo. En recientes encuestas se le preguntó en el Latin Barómetro 2011 a los habitantes de 19 países de América Latina, 20.000 entrevistas, se les preguntó qué piensan de las nuevas formas de expresión ciudadana como las manifestaciones, las marchas, las nuevas formas de expresión ciudadana. Y la inmensa mayoría las aprobó y las apoyó. Contra lo que dicen algunos medios masivos de comunicación, de que eso es formas totalmente irregulares, salvajes, la gente siente que hay que participar por todos los medios posibles, que no hay que quedarse para votar una vez cada 4 o 5 años, que la voluntad popular se tiene que expresar de todas las vías posibles. Cuanto más allá de eso, más va a ser una democracia activa, más se va a poder pasar de una democracia de baja intensidad a una de mediana y de alta. Eso está sucediendo hoy en América del Sur. La participación está presente, uno de sus indicadores más importantes de todos es la medida en que los trabajadores de la sociedad están organizados para participar. En los Estados Unidos, menos del 8% de los trabajadores están sindicalizados. Las empresas privadas más salvajes han librado una lucha fenomenal y han conseguido que hasta el día de hoy esté prohibido hacer un sindicato por la empresa en una cantidad importante de empresas. La mayor cadena de supermercados del mundo, por ejemplo, prohíbe que sus empleados se sindicalicen y formen parte de sindicatos. En la Argentina, el 85% de los funcionarios públicos está sindicalizado y gran parte de la fuerza de trabajo está sindicalizada. En el Brasil, ¿cómo llegó Lula a la presidencia del Brasil, un obrero metalúrgico? Por la central de trabajadores del Brasil, por las grandes centrales de trabajadores. Hay una gran sindicalización y esos movimientos de participación obrera fueron decisivos. La participación a través de la organización, los sindicatos y toda forma, las asociaciones de pequeña y mediana empresa, las asociaciones civiles, toda forma de organización de la sociedad son el fermento para profundizar la democracia. La base acá es nosotros, ser fuertes nosotros, o sea, unirnos. La participación es la manera de vivir. La participación es la manera de combatir la desigualdad. La participación es la manera de profundizar la democracia. La participación tiene enemigos muy importantes. ¿Quién se opone a la participación? Es muy fácil ver que la participación tiene enemigos cuando en América Latina, por ejemplo, todos los presidentes de todas las tendencias políticas dicen que están a favor de la participación. Pero en la práctica, la participación tiene muchas dificultades para avanzar. En primer lugar, está contra la participación la ideología neoliberal ortodoxa. Al capitalismo salvaje no le conviene la participación, porque en cuanto se moviliza la participación, cuestiona que el 1% pueda ser el dueño de todo y el 99% tenga tan poco.
Entonces se opone por principio a la participación y trata de desacreditarla. Cada vez que los obreros en la Argentina tomaban una fábrica, fábricas que quebraban porque sus empresarios las abandonaban, había un coro de voces del 1% más rico diciendo es una barbaridad que permitan la figura de las fábricas recuperadas, gestionadas por sus propios obreros. Hoy en la Argentina hay 400 fábricas recuperadas gestionadas por sus obreros. Y la presidenta Cristina Fernández aprobó una ley que permite esa figura jurídica y le da todos los apoyos posibles. Funcionan de maravilla. Son de lo más eficientes y han cambiado la vida de las personas que trabajan en ellas. El neoliberalismo se opone a la participación porque lo ve como un enemigo de las grandes desigualdades a que da lugar el neoliberalismo. En segundo lugar, hay una mentalidad de desvalorización de los pobres. Una mentalidad de personas a veces bien intencionadas del sector público y del sector privado, que quieren ayudar a las comunidades, pero de arriba hacia abajo. Dicen, esto de la participación, no, porque si ellos no hicieron la escuela primaria, ¿qué van a entender? Nosotros tenemos que tomar las decisiones por ellos. Después de mucho tiempo estarán en condiciones de participar. Subvaloran, desvalorizan a las personas pobres, creen que no van a poder participar. Y esto es la profecía que se autorrealiza, porque entonces construyen los programas de modo tal que no puedan participar. Y después les echan las culpas por no haber participado. Los pobres se entienden perfectamente cuando no se los deja participar, porque los pobres son iguales que todos. Y los pobres quieren participar porque está en la naturaleza del género humano participar. Cuando ese derecho se les niega por parte de programas paternalistas o verticalistas, los pobres protestan. ¿Y saben cómo protestan? No participando justamente y resistiéndose al programa. O sea, se defienden de la manera que se puedan defender. No hay que desvalorizar a los pobres. Las experiencias más importantes de participación en el planeta son todas experiencias de pobres. Cuando se les da la posibilidad de participar, su compromiso, su dedicación y su calidad de participación es absolutamente única. Tomemos finalmente a uno de los sectores que menos posibilidad de participación tuvo en la historia del planeta Tierra, las mujeres. Las mujeres, el 50% del género humano. Desde los tiempos antiguos se les dio muy pocas posibilidades de participación, siempre en un plano secundario, siempre al costado, siempre en tareas laterales. Actualmente, después de larguísimas luchas, comienzan a participar. Todavía falta un largo camino, pero comienzan a participar. Y lo que estamos viendo es que el género humano se ha enriquecido totalmente con la figura de la mujer participando, con que es infinito lo que tiene por dar. Porque como todo ser humano desea participar, está en su naturaleza y cuando se abren las puertas es infinita su posibilidad de aporte. Hemos hablado de Javier Sicilia, líder de la participación en la lucha contra el narcotráfico en México. Hemos hablado de las mujeres y los jóvenes que enfrentaron a Berlusconi y lograron que el hombre más rico de Italia dejara de gobernar solo en su exclusivo favor y en el favor de sus vicios patológicos. Hemos mostrado cómo la participación es fundamental para el desarrollo de las personas, para la lucha contra la desigualdad, para la profundización de la democracia. Hemos mostrado que la participación es viable y hemos señalado cuánto hay por hacer en materia de participación con el ejemplo de la mujer y su nuevo ingreso a la historia participando. Hemos mostrado asimismo que hay enemigos de la participación, como las élites que no desean que la gente participe
y cómo aquellos que subvaloran a los pobres y toda esta cultura de subvaloración de los pobres. Hay un largo camino, pero ese es el camino. Tenemos que conseguir que la gente tenga todas las puertas abiertas para la participación. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.